es difícil expresar cosas cuando uno se siente vacío. Lamentablemente, yo sé que es un poco difícil cuando uno está descarriado, se siente solo, se siente vacío, se siente que ya Dios no te escucha. Pero no, Dios está ahí. Incluso Dios, en los peores momentos, es que Él más está ahí. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que Dios tiene mucha misericordia de ti, descarriado, y de mí también. Y es necesario que con más asuntos prestemos atención al Evangelio. Muchos amigos quizá te brindan ayuda, te brindan apoyo, pero el apoyo y la ayuda que ellos te brindan no es la que tú necesitas, no es la que uno necesita. Lamentablemente, al que uno necesite a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarda, la paz del eterno Dios y Salvador Jesucristo sea contigo y con los tuyos. Te hablamos desde tu plataforma favorita, Defensa Pentecostal, un contenido más de bendición, restauración, de edificación para tu vida. Y hoy tendremos una entrevista especial, algo poderoso, algo, aleluya, que sé que va a marcar un antes y después en las redes sociales y sobre todo en nuestra plataforma. Te habla tu amigo y hermano, por gracia y misericordia, evangelista del Señor, Juan Manuel Tineo. Y hoy tendremos el honor de compartir este escenario con una persona importante, especial, alguien sincero, alguien que Dios tiene un plan y un proyecto poderoso para su vida. Él en este momento estará presentándose. Primeramente un saludo, Juan Manuel. Dios te bendiga. Amén, amén. Un saludo también a las personas que nos escuchan en tu plataforma de Defensa Pentecostal. Nada, para mí es un placer estar aquí. Gloria al nombre del Señor. Ya usted lo ha escuchado, gloria al nombre del Señor. Antes de continuar, denle su nombre a esas personas que quieren saber quién eres. Aleluya. Nada, mi nombre es Moisés Ramón Díaz, mejor conocido como Jean Luis. Otros me conocen como El Amado. Y nada, estamos aquí. ¡Qué bendición! Ya ustedes lo escucharon a nuestro hermano Moisés Díaz. Gloria a Dios, aleluya. Les dije que hoy va a ser algo especial, Amén. Algo importante. Gloria al nombre del Señor. Muchas veces nosotros como iglesia cristiana carecemos de ciertas cosas que hoy vamos a tocar. A veces ignoramos ciertas cosas que hoy vamos a dar a entender a este pueblo que nos escucha verdaderamente cómo debemos de actuar y debemos de conducirnos, tanto fuera de la casa de Dios como también dentro de la casa de Dios. Hoy tendremos una sesión importante e interesante. Aleluya. Si no te has suscrito a nuestras plataformas, te instamos a que lo hagas. Dale, aleluya, a la campanita para que te salgan las notificaciones. Suscríbete para que seas parte de este proyecto de bendición y edificación para tu vida y las vidas de los que nos van a escuchar. La entrevista de hoy estará, aleluya, yéndose por un lado de verdaderamente este joven que está aquí nos va a decir qué siente un descarriado estar apartado de Dios, cuáles son sus peligros, cuáles son sus temores. Hoy vamos a oír, a escuchar a lo nunca oído. Vamos a hoy a interactuar con este joven verdaderamente, y yo en lo particular tengo intriga de ya comenzar porque sé que esta sección de diálogo será poderosa. Quiero, en primer lugar, Moisés, aleluya, quiero saber qué tiempo duraste en el Evangelio, cómo fue tu llamado al Evangelio, tu ministerio. Quiero que nos cuente un poco acerca de esto. Primeramente, nada, una persona normal, común del mundo. Yo, por ejemplo, en el barrio había escuchado del Evangelio. Me llamaba mucho la atención la forma en que predicaban los predicadores y ese estilo de cosas. Hasta que, nada, por situaciones de la vida,
tomé malas decisiones en mi juventud, dejé la escuela, me desorienté de mis amistades que me podían hacer bien y me aparté en un mundo en verdad, donde no me convenía nada. Y decidí visitar a la iglesia porque entendía de que sí había un Dios que cambiaba. Amén. Y de que sí hay una iglesia que está dispuesta para ayudar a la persona. Eso me llamó mucho la atención. Gloria al nombre del Señor. O sea que antes de aceptar al Señor e ir a la iglesia, tuviste una infancia un poco caótica, según nos cuenta. ¿Tú crees que eso te llevó y te impulsó a tú seguir a Dios? Sí, creo que sí. Es difícil expresar cosas cuando uno se siente vacío. Lamentablemente, primeramente, yo sé que hay muchos jóvenes que están en la misma situación donde uno se encuentra. Uno se siente solo, se siente que no tiene a nadie que le ayude, porque la mayoría de las amistades que hay en el mundo son amistades que no benefician, que no aportan, y es difícil encontrar una persona que te dé un consejo, que te ayude como amigo. Por eso fue que yo me sentí refugiado dentro de la iglesia. Y me duele y me pesa estar en esta situación donde estoy ahora. Por ejemplo, a mí me gustaría ser el entrevistador y no el entrevistado. Es difícil estar descarriado. Te sientes vacío, te sientes perseguido. Sabes que no puedes tomar malas decisiones aún tú estando fuera de Dios porque pueden traer consecuencias. Sabemos lo que le pasa a la gente que fallece sin Dios. No hay una esperanza. Amén. ¿Sabes algo, Moisés? Cuando entraste al Evangelio, sentiste la mano de Dios, sentiste refugio, sentiste el gozo, ¿verdad? Pero hay algo que quiero conocer, y antes de entrar en detalle acerca del testimonio, de tu vivencia estando en esta situación, yo quiero que tú nos expliques cómo un cristiano, estando en el gozo de Dios, lo va perdiendo y va adquiriendo síntomas desde el descarriamiento. Ya que tú has vivido esta situación, ¿cómo yo me doy cuenta cuáles son los síntomas de un cristiano para ir ir de camino a estar descarriado? Por ejemplo, no volver a hacer las primeras obras que uno hacía. Por ejemplo, yo cuando me convertí, yo recuerdo que yo tenía ese primer amor ferviente. Visitaba a los amigos, iba de primero a la iglesia. Siempre cuando había culto de oración estaba entre los primeros. Y de repente esas cosas como cuando comienzan a menguar. Y comienzan a menguar, va llegando ya tarde a la iglesia. Ya no te sientes igual en los cultos de oración. Te sientes como que ya nada no es lo mismo. Y comienza a menguar poco a poco, hasta que llega un punto donde tú simplemente vas a la iglesia, ya ni siquiera es por ti, sino por la presión social del qué dirán. Y muchos de las personas que se han descarriado saben esto, saben de lo que yo le estoy hablando. Es clave y fundamental para el cristiano hacer las primeras obras, terminar como mismo comenzamos. Si entramos orando, nos convertimos y somos hombres de oración, ahí hay que permanecer orando. Yo me descuidé muchísimo, Juanma, de la oración. Yo era un hombre que sabía, yo recuerdo en mi casa, yo le decía a Dios, Dios mío, dame un lugar para yo intimar contigo, estar contigo siempre. No hay que nadie me interrumpa. Y Dios, recuerdo yo que en mi casa vivíamos con mi familia, había mucha gente en la casa. Hasta que llegó un momento donde Dios sí me lo concedió y me permitió tener esa soledad con Él. Pero, ¿qué pasa? Había dejado la primera cosa que estaba haciendo. Ya cuando ya Dios me dio el break de yo orar, de yo poder hacer muchísimas cosas, ya era muy tarde. Ya yo me había envuelto.
Son cosas que ni siquiera nos damos cuenta que estamos metidos en el lodo. Ni siquiera sabemos que estamos cuenta. Lamentablemente, estar descarriado es sumamente difícil. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabe algo, Moisés? Un punto importante que nos dice, cuando entraste al Evangelio y sentiste ese refugio, viste que verdaderamente el Evangelio era el camino correcto, pero de una manera u otra, Satanás, vamos a decir, fue utilizando mecanismos que es importante decirlo a la audiencia, como la falta de oración. Ya no es la misma pasión orar, ya no sentimos pasión por evangelizar, no sentimos pasión por llegar temprano a los cultos. Vamos a los cultos verdaderamente porque ya se hace una rutina monótona. Muchas veces incluso dejamos de andar, nos da vergüenza andar con la Biblia. Sentimos carga dentro del Evangelio que al principio no era así. O sea, esos son síntomas de una persona. Ya tú puedes mencionarnos uno u otro en la intimidad, porque esos son síntomas que quizás se pueden manifestar, pero los síntomas internos, ¿cómo serían? Bueno, por ponerte un ejemplo, sería un ejemplo más tiempo a las redes sociales que a las escrituras. ¿Qué otros síntomas tenemos internamente para un descarriado? Por ejemplo, uno de los síntomas más comunes en alguien que se va a descarriar es que se vuelve insensible. Por ejemplo, yo al principio, yo recuerdo que yo, hasta ropa de la mía, sabiendo que yo no tenía mucha, entendía de que había gente que no tenía muchas cosas y yo me despojaba de mi polochecito y de mi pantaloncito, sabiendo yo bien que no tengo, y yo se las regalaba porque el amor de Dios estaba en mí. Pero una vez comienzan esos síntomas del descarriamiento, te vuelves insensible, no te importa lo que le pase al otro. Ese, por ejemplo, es el síntoma principal. Otro de los síntomas es que te vuelve apático, menosprecia también. Te aísla. Exactamente. Te pones... Te llega un sinnúmero de cosas, hermano, que en el momento hasta inexplicables son. Yo recuerdo una vez que yo le pregunté a Dios y le dije, wow, Dios mío, a mí me han pasado experiencias extraordinarias, Juan Manuel, sumamente extraordinarias. Y yo le pregunté a Dios que, ¿por qué estoy aquí descarriado? Por ejemplo, voy a contar esto es íntimo mío, pero es necesario que la gente lo escuche para que vean la misericordia de Dios y el poder que Dios tiene. Yo en un momento, recuerdo yo en mis 24, 25 años, recuerdo yo que yo estaba socializando con un amigo mío que en realidad yo sabía que no me iba a sumar nada. Pero usted sabe, las cuestiones de la calle, la juntiña, la moda, todas esas cosas influyeron en mí hasta el punto donde entendía de que yo necesitaba dinero porque necesitaba ponerme una buena ropa. Y una vez tomamos una decisión y él me dijo a mí, yo hay un lugar donde yo sé que si nosotros vamos, nosotros ligamos. Y yo le pregunté dónde. Y me dijo, vamos para la feria para allá. Él tenía cierto don de robar, él era rompedor, era un maestro en eso, un maestro. Y me enseñó. Y un día salimos y entramos a una casa, recuerdo yo, y cuando entramos, algo dentro de mí me estaba diciendo, no vayan allá, no entren ahí. Al fin uno, necio, lo hice y penetramos a la casa. Y para entrar a la casa a robar, recuerdo yo que escogimos la ventana del baño, que era la más pequeña y la más asequible de despegar. Y él, como era un poco flaquito y no tenía mucha fuerza, me dijo, ya Luis, ven tú, mira la herramienta. Nosotros usamos una pata de cabra, la gente sabe lo que es una pata de cabra. Y cuando comenzamos a romper, escucho increíblemente una voz, oiga bien lo que le voy a decir, escucho una voz que me dice, ve y mira.
Y yo me los hallé extraño, incluso hasta reaccioné dentro de mí. Dije, oh, ¿y qué es esto? No le digo nada a mi compañero, seguimos la actividad. Y escucho la voz por la segunda vez que me dice, ve y mira. Y yo vi la segunda voz, pero me causó mucha curiosidad. Hasta que a la tercera vez la voz me repitió y me dijo, ve y mira. Y escuché que la voz me lo decía como en serio. Y cuando yo le digo al compañero mío, yo no fui el que miré, porque yo estaba concentrado en romper en mi rotura. Y le dije al compañero mío, ve a mirar el callejón, a ver. Ve y mira, a ver, que yo voy a seguir trabajando. Y cuando él mira, usted no se imagina, venían 2 militares con armas largas, no eran ni siquiera pistolas, eran armas largas. Al punto donde cuando él lo ve, él voló y no me dijo ni siquiera nada, porque no se podía perder ni una milésima de segundo, porque era muerto. Eso no era para preguntarnos qué ustedes están haciendo. Eso era que nos iban a matar. Y desde que yo vi que él voló, yo volé inmediatamente también, al punto donde volamos casa, y nos pudimos escapar. Y cuando nosotros logramos escapar, que nos fuimos, le pregunto yo al compañero mío, tú no me lo vas a creer, pero yo escuché una voz que me dijo a mí que mirara. Al punto donde el amigo mío me dijo que yo estaba como loco. Y yo, después de eso, comencé a reaccionar y comencé a meditar dentro de mi corazón y le decía, wow, Señor, cuánta misericordia tú tienes con el ser humano. Y en especial conmigo, que soy descarriado. Y desde ese momento en adelante, aún estando descarriado, le dije a Dios que me comportaría de una manera más digna, al punto donde Dios en ese lado me honró. Mejoré mi vida, dejé esos malos hábitos, solté la mala juntiña y todas esas cosas. Pero, ¿qué quiero dejar dicho con esto? Que Dios tiene mucha misericordia de ti, descarriado, y de mí también. Y es necesario que con más asuntos prestemos atención al Evangelio. Yo sé que es un poco difícil cuando uno está descarriado, se siente solo, se siente vacío, se siente que ya Dios no te escucha. Pero no, Dios está ahí. Incluso Dios, en los peores momentos, es que Él más está ahí. Dios siempre ha estado ahí. Y le doy gracias a Dios por esta entrevista, porque sé que va a ser de mucha bendición para muchos de los que nos están escuchando. Yo sé que hay gente que Dios en este momento le está ministrando. Y gloria a Dios por todo. Amén, gloria al nombre del Señor. Recuérdate que somos Defensa Pentecostal, una plataforma que se ha levantado para defender el Evangelio, para que el reino de Dios entre a cada vida que lo necesite y puedan las vidas recibir bendición. Moisés, ¿sabe algo que me llamó la atención de lo que dijiste acerca de los síntomas del descarriado? También cuando una persona ya va a estar a punto de abandonar el Evangelio, ¿cómo es esa transición donde ya vas a tomar una decisión drástica de vida a muerte? Me imagino que ya el pecado y las cosas que antes verdaderamente veíamos como mal ya se vuelven natural. Quiero que nos hable acerca de esa transición cuando ya estás, un ejemplo, bueno, y lo único que me falta es que decirle a la congregación, en tu caso, cómo fue, se lo dijiste a tu pastora, quizá no tuviste quizá la valentía o quizá decidiste ya no volver a la iglesia. ¿Cómo es esa transición, esa batalla interna, esa guerra, pero ya estoy decidido a irme al mundo? ¿Qué pasa en esa transición de la vida de un descarriado, ya siendo cristiano, para irse al mundo? Bueno, lo primero es que ya nada te importa, porque ya el pecado ya ha tomado mucho poder en ti, ya uno no se controla, ya no eres tú quien decide si quieres ir o no a la iglesia, no te importa lo que digan los demás. Sí, uno siente una presión social, porque la gente antes veía el cambio notorio en ti, claro, eso a uno lo afecta, pero
Normalmente cuando ya uno tiene esos síntomas así que te sientes algo que te acusa mucho, es que te sientes sucio delante de Dios. Crees que si tú vas a la iglesia, la bendición no fluye, porque te sientes que eres un obstáculo. Y Satanás comienza a tomar terreno en tu mente y te comienza a decir, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué tú haces? Si hacen cadena tú en pecado, lo que está obstruyendo la bendición. Y comienzan esas administraciones oscuras y comienza el enemigo a administrarte cosas que ni siquiera, que son mentiras, Y esas son de las cosas que uno siente. Ya a uno no le importa nada. No le importa nada, Juan Manuel. Uno se vuelve sumamente insensible. Y cuando ya uno se descarría, uno se aísla. Incluso uno siente, perdón por la palabra, un poco de asco que le hablen del evangelio. Y es duro. Pero hay personas que son descarriados que son asequibles. Son personas que a pesar de que están descarriadas, son personas que sí conservan el temor de Dios. Hay otras que no. Hay otras que se vuelven el enemigo del evangelio. Se vuelven totalmente enemigos del evangelio. Incluso yo tengo amigos que son descarriados, que yo con algunos converso bien, pero hay otros que rechazan. Sienten odio. Me dicen, ¿y qué es lo que tú me estás hablando a mí si tú estás descarriado también? ¿Qué es lo que tú me estás hablando de eso a mí? Yo digo, wow, Dios mío, pero yo estoy descarriado también, pero yo no hablo así. Por eso, el que esté firme, mire que no caiga, porque es difícil, es sumamente difícil. Se vuelve uno, en muchas palabras, enemigo de Dios, lamentablemente. Y uno vive con un temor y con una inseguridad, que eso es vivir un martirio, porque sabe que si te pasa algo hay problema. Hay problema. Y esas son de las cosas, Juanma, que uno siente, Juanma. Bien, recuérdate que somos Defensa Pentecostal y estamos aquí en esta entrevista con este joven que valientemente ha querido exponer el testimonio de lo que padece un descarriado. Ahora mismo él está en un estado de descarriado y está nos está contando verdaderamente estas primicias que usted no había escuchado en las redes ni en las plataformas de lo que sucede y pasa un descarriado. Moisés, hay algo que me causa un poco de intriga y es, ya cuando se decide irse al mundo, ¿cómo son los primeros días? Un ejemplo en tu caso, hacia el evangelio odio, no quieren que te hablen de la palabra, no quieren que nadie te hable del evangelio. ¿Cómo son esos días? También hay una pregunta que quiero que me la conteste, que muchos se hacen, y eso que era evangélico, ¿por qué ahora hace cosas verdaderamente, vamos a decir, horrorosas, o que no estaban yendo a la par del mensaje anterior del evangelio que antes profesaba? ¿Cómo es ya estando descarriado, ya decidí irme al mundo, soy del mundo? ¿Cómo es esa vivencia, vamos a decir, en ese primer mes? Buena pregunta. Primeramente se puede decir que te sientes limpio, en pocas palabras. ¿Por qué? Porque uno está consciente de que Dios anteriormente había limpiado a uno. Por ejemplo, una persona que había usado droga anteriormente, y se va al evangelio, Dios lo limpia, se descarría después. Lógico que sus primeros días no consuma droga. Es lógico, Dios lo había limpiado. Y te sientes limpio, supuestamente te sientes bien, sientes que todo el mundo está contigo, pero todo eso es una farsa. Satanás es muy astuto, el Señor lo reprenda. Él sabe que los primeros días, cuando uno se descarría, quiere que tú te sientas bien, quiere que te sientas a gusto con el mundo, te sientes identificado. Te entra a su terreno. Exactamente, envuelve a uno en cosas. Los amigos te reciben con amabilidad, el que antes no te hablaba ni quería saber de ti, te recibe. Todo para que tú veas que el cambio del evangelio al mundo fue lo mejor. Fue lo mejor, exactamente. Y así te envuelve en la red. Y entonces,
vamos a decir, después de ese el primer mes o quizás 2 meses, ¿qué pasa después de ahí con la cruda realidad? ¿Qué sucede verdaderamente ya cuando el descarriado ya está en sus aguas, donde ya no hay esperanza por el momento de volver al evangelio? ¿Qué pasa? ¿Qué siente? ¿Qué teme cuando está en los lugares? ¿Qué sucede? Dura palabra, pero uno se siente vacío. O sea, todo lo descarriado, Moisés, nos está diciendo, porque vemos muchos descarriados que van a discotecas, tienen sus amigos, uno lo ve y humanamente, uno ven que están haciendo su vida normal. Pero tú como descarriado nos dices que es una vida vacía. Totalmente vacía. Mira, Juanma. Por ejemplo, en mi caso, yo trato de vivir una vida normal. Trabajo, me busco mi dinero honestamente, tengo relaciones sociales, pero fuera de todas esas cosas, hay un vacío dentro de mí y dentro de cada persona que se ha descarriado, que lo sabe. Hay un vacío que no lo llena la música, hay un vacío que no lo llena el deporte, hay un vacío que no lo llena una mujer o lo llena un hombre. Hay un vacío literal, que ese vacío es Dios. Yo, ¿qué te digo? Yo quizá después de esta entrevista yo me sienta bien. Mira, Juan Manuel me entrevistó. Me pueda sentir lo mejor que me sienta, pero cuando llega la soledad de la casa, me siento incómodo porque sé que no es lo que Dios quiere para mí. Muchos amigos quizá te brindan ayuda, te brindan apoyo, pero el apoyo y la ayuda que ellos te brindan no es la que tú necesitas, no es la que uno necesita. Lamentablemente, al que uno necesite a Dios que uno necesita. Moisés, en ese proceso ya cuando viene esa soledad, viene ese vacío, donde verdaderamente el descarriado se siente vil, ¿qué trato has recibido, sobre todo en tu caso, acerca de la iglesia? ¿Cómo la iglesia se ha manejado frente a ti? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Qué te ha desagradado? ¿Cuáles cosas te han agradado? ¿Qué debilidades como cristianos mostramos en ese trato con el descarriado, en ese momento de soledad y vacío que siente? Bueno, en mi caso, no puedo ser mal agradecido. La iglesia ha sido muy generosa y buena conmigo. Por ejemplo, en la iglesia donde me congrego, Jehová Shammah, donde me congregaba, los muchachos son muy amorosos conmigo. Cuando hay actividades de la iglesia, me invitan, me llaman, me dicen, mira, Jean Luis, tenemos un compartir hoy domingo, ¿quieres venir para acá? Pero en general, las iglesias están muy insensibles. Aíslan al descarriado. ¿Tú has conocido Sí. amigos que lo maltratan? ¿Puedes contarnos acerca de este caso? Porque estos son puntos importantes. Estos son puntos importantes y siento de Dios que este mensaje se está transmitiendo para cambiar generaciones, para cambiar iglesias, para cambiar descarriados y para cambiar una óptica obsoleta que como iglesia hemos tenido. En tu caso, Jean Luis, quizás ha tenido una iglesia que en cierto punto se ha preocupado por ti. Pero, ¿qué nos puede decir de amigos descarriados que hay iglesias que quizás lo han abandonado, quizás no lo conocen o quizás le han dado un trato? ¿Nos puedes explicar algo acerca de esto? Por ejemplo, yo tengo amigos íntimos cristianos que me han juzgado. Yo no los juzgo a ellos, ni me siento mal, pero me han juzgado y me han dicho, mira, Jean Luis, ¿tú sabes por qué tú te descarriaste? Por esto y por esto. Y yo por dentro de mí digo, wow, pero se supone que tú debes de darme soluciones, no presentarme problemas que ya yo he pasado. Y muchas veces me incomodo con eso porque se supone que la iglesia está para brindar luz, para brindar ayuda.
y muchas veces lo que sentimos es acusaciones. A fulano no lo quiero porque fulano se ha descarriado demasiadas veces. Que muchas situaciones que se han presentado, Juanma. Ahí hay gente, han habido gente que me han dicho en la cara a mí me han dicho en la cara, si tú te conviertes de nuevo, yo no creo en ti. Y son cristianos. Oiga, me han dicho a mí que si yo vuelvo y me convierto, ellos no creen en mí. Yo a esa persona me les reí porque yo no necesito que ellos crean en mí. El que yo necesito que crea en mí es Dios, y Dios sí cree en mí. Pero eso es para que usted vea en qué sociedad estamos, que la cosa no está muy buena. Yo entiendo de que la iglesia tiene que, en ese sistema, ahora mismo, por ejemplo, aquí en la República Dominicana, el evangelio ha sido muy predicado. Yo entiendo ahora mismo que hay un alto porcentaje de personas descarriadas que no conocen a Dios. Ahora mismo usted, cualquier inconverso o cualquier persona te habla de cualquier verso de la Biblia, porque ya han sido cristianos en otro tiempo. Gente que conoce muchísimo la palabra. Y la iglesia sabe que hay muchísimos descarriados en la calle. Pero estamos en un tiempo donde la gente busca su propio beneficio. Ya a nadie le duele ver a una persona que sí era del redil y que ahora no lo ve. Ya a nadie le interesa eso. Aunque sí hay muchas personas de Dios que sí se interesan. Yo conozco amigos míos que en mi momento de enfermedad ni siquiera mi familia ha ido y ellos sí han estado ahí. Y eso se lo agradezco a ellos y se lo agradezco a Dios también. Sí, entonces, Moisés, así como hay una iglesia que quizás se ha interesado en ti y te ha dado apoyo, pero también nos dice que han habido cristianos que te han juzgado, que te han señalado, que esas son palabras fuertes, que han dicho que no creen en ti. O sea que muchos de ustedes como descarriados también reciben látigo de lo que verdaderamente no deberían lastimarlo a ustedes. Y quiero que nos explique si conoces algún amigo o parte, si tienes una o que otras vivencias de los maltratos que reciben los descarriados. Yo quiero que los enumere para que la iglesia que nos está escuchando también no lo volvamos a cometer, porque estas son almas de Dios, hermanos suyos, que se han ido no porque han querido, se han ido por debilidades, se han ido por batallas, se han ido por luchas. Y yo quiero que tú nos enumere cuáles son las acusaciones, los látigos que la iglesia hoy en día le da a los descarriados. Quiero que si tienes uno que otros personales de ti, nos los diga. Y también si tienes de otros amigos que te han confesado, mira Moisés, pasé esto y esto y esto con la iglesia. ¿Qué tú me recomiendas en esos diálogos que has tenido con los descarriados? Y que tú nos enumeras a esta audiencia que nos están escuchando desde diferentes naciones lo que pasa verdaderamente un descarriado. Primeramente, hay personas que, ¿cómo te digo? Cristianos que te ven y te dicen, dejaste a Dios, las consecuencias van a venir. Y yo digo, wow, pero Dios mío, se supone que es otra cosa que debo de escuchar. Yo creo que la iglesia hoy en día es muy juzgativa, le gusta juzgar mucho. Y hay que entender que el descarriado necesita mucho apoyo. Porque si por algo se descarrió era porque tenía muchas debilidades, tenía flaqueza. Entonces tú que estás adentro del evangelio, debes de brindarle apoyo. Debe de ser una mano amiga. Yo sí conozco amigos que yo, estando fuera del evangelio, yo lo doy todo por ellos. Son cristianos ellos. Porque he visto la pureza en ellos. Pero hay otros que lo que quiero es tenerlo lejos. Cuando lo veo, lo que me dice mi mente es, ya me va a venir con la juzgadera, ya va a venir con un sermón. Pero hay personas que me alegro, que quiero estar cerca de ellos, porque siempre siento refrigerio. Sí, pero una cosa, Moisés, de esa iglesia que quizás no trata al descarriado como debe, habla de juzgar.
¿Qué otro punto reciben los descarriados que no deberían acerca de la iglesia? Lo juzgan, ¿verdad? Menosprecio. Hay mucho sienten menosprecio, ¿verdad? ¿Qué otro punto? Escuche bien esto. Juzgar. Juzgamos. Ya queremos ser jueces. Te descarriaste por X, por Y, por Z, sin saber verdaderamente lo que él estaba atravesando. Sin nosotros ser verdaderamente quién para decirlo. A veces lo menospreciamos. Oiga bien esto, lo sentimos que nosotros somos más importantes que ellos cuando no es así. Todo lo contrario, los enfermos son los que tienen necesidad de la verdadera medicina. Escucha bien esto, son puntos importantes para que nosotros como iglesia sepamos buscar y tratar a un descarriado. Juzgamos, menosprecio. ¿Qué otro punto? Falta de aprecio. Gente que antes sí me apreciaban y después, una vez que me descarrié, ya no soy significativo para ellos. Y anteriormente me lo decía: mira, tú desde que te convertiste me ayudaste mucho en esto, fuiste de apoyo para mí. Y una vez que me descarrié ya no soy esa fuente de apoyo. O sea, simplemente no soy nadie ya porque me descarrié. Y esas son de las cosas que, mira, Juanma, hay que entender también que todos los descarriados, habemos descarriados que sí tenemos un poco más de mentalidad. Hay otros descarriados que son muy débiles. Y esos débiles, hay personas dentro de la iglesia que, si hubo un descarriado que siente un chin de valor, que quiere volver, hay gente dentro de la iglesia, óigame, dentro de la iglesia que sí lo aleja con sus palabras y sus acciones. Comienzan a darle consejos donde Dios no está llamado a aconsejar. Tenemos que ser más inteligentes. Por ejemplo, yo tengo una gente que cada vez que yo hablo con él, siento como esa vibra de querer volver a Dios, porque me lo transmite, Juanma. Ya tú no sientes eso. Tú hablas con cualquier cristiano, te saluda, tienen una conversación común. Eso no debe de ser así. Por ejemplo, yo, cuando estaba en la iglesia, la meta mía era mis amistades traerla al terreno de la iglesia, o sea, que conozcan a Dios. Yo, por ejemplo, en mis actividades, juego baloncesto, y yo, si tenía amigos, en vez de invitarlo para la cancha, lo invito a la iglesia. Hoy no, hoy más fácilmente, tú estás descarriado, viene una persona de la iglesia, te dice: ya Luis, mira, en la cancha van a hacer un juego, vamos para allá. Mejor te invita al juego y no te invita a la iglesia. Oiga bien, te invitan a las cosas seculares y a las cosas que en verdad deben de empujarte, no te empujan. Y uno como descarriado, uno siente un poquito de impotencia porque dice: wow, tú lo que tienes que decirme, ven, llévame para la iglesia. Y uno, al estar descarriado, no quiere decírselo porque uno siente vergüenza. Uno como descarriado, uno siente, mire, cuando tú estás descarriado, siente vergüenza, siente timidez, te sientes menospreciado, siente que ya Dios no está contigo, siente que ya la gente no te mira de la misma manera que te mirara antes y todas esas cosas. Es algo profundo. Moisés, ¿sabe que hay un punto de cuando uno está descarriado que uno no quiere que le hablen de Dios? ¿En qué tiempo eso ya comienza a cambiar en la vida de un descarriado? ¿Sabe que hay descarriados que lo primero, vamos a decir, meses, no vuelven a la iglesia, sea por vergüenza, sea por una mala práctica, sea porque lo juzgaron, sea porque no lo... Pero ya en qué tiempo ya uno comienza, me imagino que a través del mismo Espíritu Santo va ablandándolo a ustedes, ¿en qué tiempo ya el descarriado comienza, vamos a decir en buen dominicano, a bajar las aguas, a que, wow, sí, necesito ir por lo menos un día a la iglesia? Y en esa misma pregunta, ¿qué tan difícil se le hace a un descarriado ir por lo menos a escuchar la palabra de Dios? Porque muchas veces creemos que es fácil y me imagino que es un poco difícil. Pero quiero saber en qué tiempo ya el descarriado comienza a mostrarse más sensible internamente con la voz del Espíritu Santo, que siempre está ahí en la vida del descarriado. Amén. Quiero saber en qué tiempo más o menos.
Verdaderamente no hay un tiempo establecido. Muchos descarriados duran años y años sin visitar la iglesia. Sí. Otros duramos poco. Todo depende de el tipo de corazón y del tipo de persona que sea. Por ejemplo, en mi caso, yo duré 2 años y pico en la iglesia y fueron lo más extraordinario. Y usted dirá, si fueron lo más extraordinario que hace afuera. Recuerde que hay un enemigo que no quiere verlo a uno aquí dentro de la iglesia. Y yo duré, desde el 2017 que me descarrié, yo duré 3 años sin visitar la iglesia, Juan Manuel, Wow. y fueron terribles. Porque como te dije al principio, te sientes insensible. Imagínate esa gente que duran, incluso coincidencialmente, hubo un amigo mío que es descarriado, no nos descarriamos en la misma iglesia, pero sí somos conocidos y le pregunté, porque yo sé, yo lo conozco bien a él y nos vemos casi todos los días, le pregunté y le dije, fulano, pero por si acaso, ¿tú estás yendo a la iglesia? Me dijo, muchacho, desde que me descarrié, ¿te acuerdas la última vez que nos vimos? Que eso fue hace tanto. Desde ahí no he vuelto. Y yo por dentro de mí dije, wow, Dios mío, pero este hombre está peor que yo. Porque yo duré 3 años, pero este tiene 5, 6 que no va ni siquiera cerca de la iglesia. Hay personas que le es duro venir a la iglesia después que se han descarriado, porque es como te digo, te sientes juzgado. Eso trabaja mucho en la mente de uno. Moisés, ¿cuál es el temor o la etapa más difícil de un descarriado? Sabemos que son muchas las batallas internas, pero ¿qué es lo que marca la vida de un descarriado? Quiero que nos cuente y nos diga esa pregunta. Eh, Sea internamente, en la soledad. Verdaderamente que es difícil, porque uno sabe lo que Dios, cómo Dios ama a uno. Uno sabe cómo Dios ama a uno y cómo uno se siente tan insensible sabiendo que Dios quiere ver a uno bien. Uno le da la espalda. Son muchos momentos difíciles que uno pasa, no simplemente es una etapa. Eso es constantemente. ¿Ha sido, Moisés, el momento más difícil para ti, la soledad? Quizá cuando llega la noche, cuando llegas a tu cama, cuando estás entre Dios y tú. ¿Esa es la etapa más difícil? Sí. Porque quiero que nos Mira, cuente. Yo en lo personal he tenido situaciones en mi vida difíciles como cualquier persona. Problemas económicos, problemas sociales. Pero comparando esos problemas con las cosas de Dios, comparándolo con cuando tú te apartes, eso no tiene comparación. Eso es lo más grande que hay, es eso. Uno siente una presión muy grande, porque uno sabe que hay gente también que confían en uno y esperan que uno se levante. Y cuando uno entiende de que uno le falló a ese tipo de personas, porque yo he encontrado gente que me han dicho también, yo todavía creo en ti, estando yo descarriado, gente que me dicen, yo apuesto a ti todavía. Y cuando me pongo a pensar en ese tipo de personas que todavía creen en mí, yo tiemblo y digo, wow, Dios mío, mira fulano, yo sé que él cree en ti, pero él apuesta que yo puedo levantarme de nuevo. Y uno siente esa presión. Y eso es peor que cualquier problema secular que uno pueda tener. Haber conocido a Dios es lo más bonito y lo más amargo que puede ser. Pero es amargo si uno se aparta de Dios. Pero si tú le eres fiel a Dios, va a ser la experiencia más bonita que pueda tener con Él. Porque no todo ha sido amargo. Yo he gozado de su misericordia y de experiencia bien bonita.
Un punto importante, recuerda que somos Defensa Pentecostal, tu plataforma que se ha levantado con mano poderosa. Si no te has suscrito, suscríbete, que estamos en un momento de tertulia espiritual poderosa y ya casi estamos llegando a la parte final. No sin antes, quiero que Moisés nos diga esto. Moisés, yo he escuchado una frase que dice, y eso que era cristiano. ¿Por qué el descarriado tiende a hacer cosa que quizás como cristiano quizás no debería hacer, pero la hace a una magnitud de pecado, vamos a decir, un poquito elevada? ¿Qué sucede en ese momento? Porque a veces la gente dice, pero era cristiano, ¿por qué hace eso? Si ya conoció a Dios. Hay muchos que dicen, ese nunca conoció a Dios. Ese nunca fue evangelio. De quizá la magnitud de fechoría o de pecado que comete, pero verdaderamente lo eran. Eran cristianos, Dios tenía intimidad, Dios lo usaba. ¿A qué se debe ese cambio tan abrupto, podríamos llamar, ya estando descarriado? Es fácil esa pregunta y buena pregunta. Todos los que hemos sido descarriados conocemos que cuando el Espíritu de Dios se aparta del hombre, ya los demonios toman posesión en uno. Ya la cosa que tal vez que tú te fumabas un cigarrillo o te fumabas un tabaquito, ya tú lo duplicas porque ya tú no tienes control de ti. Ya esos son los demonios que toman posesión de ti. Ya tu mente se vuelve más maquiavélica. Ya tú no eres el mismo, ya todo ha cambiado en ese sentido. Yo en lo personal hacía cosas que eran peores anteriores y hoy en día después de descarriado yo quizás no hacía esa cosa que yo hacía antes, pero cosas que yo no hacía le estoy haciendo, dándome la misma palabra a entender de que yo no soy yo el que me gobierno, sino hay alguien que me está gobernando. La gente juzga mucho y dice, pero fulano predicaba y mira ahora lo que hizo. Ese no es él. Uno se transforma, ya no es uno. Cuando uno está descarriado, ya uno no es uno. Por eso es que llegan todos esos síntomas, la insensibilidad, la arrogancia. También la gente cree que el descarriado también es alguien que hay que añoñar. No, uno se vuelve prepotente y arrogante. Uno juzga mucho también. Los descarriados merecen cierto tipo de atención porque necesitan de Dios. Pero muchos también son altivos, rebeldes. Adoptamos posturas que nosotros sabemos que no debemos adoptarla, pero la hacemos por lo que te dije. Ya nosotros no nos gobernamos, Juan Manuel. Ya hay una fuerza mayor que opera en nosotros. Moisés, quiero que antes de concluir este conversatorio, tú nos digas, ¿trata Dios con ustedes? Dios... ¿sienten ustedes el Espíritu Santo? En la intimidad, Dios lo insta a leer la Biblia, ustedes oran. ¿Cómo es esa relación personal que quizás muchos no conocen? Quiero que nos diga de eso. El que es descarriado sabe, va a entender lo que le voy a decir. Parece ilógico, pero Dios te habla más descarriado que dentro de la iglesia. Oiga bien. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy hablando en mi caso, mi postura como descarriado, yo estoy descarriado, yo no puedo hablar por otro descarriado, yo estoy hablando por mí. Pero sé que entre esos síntomas de los descarriados, todos lo tenemos en común porque es que somos descarriados. Yo sé que el que ha sido descarriado sabe que Dios le habla más. Juanma, yo he estado en situaciones donde yo digo, Dios mío, pero esto es una locura. Dios corrigiéndome. Literal, yo corrigiéndome, sabiendo que yo no soy cristiano, me dice, Jean-Louis, tú no puedes hacer eso. Dios sí habla, porque Dios ha sido misericordioso. Vemos la palabra de la oveja perdida. Le voy a decir algo. Dentro de los descarriados hay dos tipos de descarriados. Oiga bien lo que le voy a decir. Está el descarriado altivo y está el descarriado humilde. Ahora voy a explicar. Jesús mencionó dos parábolas.
menciona la parábola de la oveja perdida y menciona la parábola del hijo pródigo. Si usted se fija, el hijo pródigo pidió sus bienes, fue rebelde y se fue. El de la oveja perdida dice que esa oveja se fue también, pero ¿qué pasa? En esas dos parábolas hay una gran diferencia. En la de la oveja perdida, el Señor sale a buscar la oveja, pero en el hijo pródigo no. ¿Qué tú nos puedes explicar ahí? Es muy interesante ese término. Dios me enseñó eso a mí, por ejemplo, en lo personal, porque yo quiero volver al Evangelio, Juan Manuel. Y le digo, Señor, pero ¿cuál es el paso que me impide? ¿Cuál es el paso? ¿Por qué que no puedo ya dar el último paso? Y Dios una vez me ministró con esa misma palabra. Y dentro de mí entendí el Espíritu Santo que me hablaba y me decía, lo que pasa es que hay dos tipos de descarriados. Los que vuelven a mí y lo que yo voy a buscar. Y yo le dije, Señor, ¿y cuál yo soy eso? Y me dijo, tú eres de los que vuelven a mí. Pero hay algo, en ese mismo matiz, Moisés, ¿cómo podemos nosotros reconocer qué tipo de descarriado Dios tiene que buscarlo directamente? ¿Son los que no son rebeldes? Exactamente. Los que mantienen un perfil bajo. Exactamente. Los que entienden que fallaron. Exactamente. Pero hay otros que están en rebeldía. En rebeldía contra Dios totalmente. Son enemigos en cierto punto de Dios. Exactamente. Contienden contra Dios. Le hablan mal a Dios. Juzgan a Dios. Cuestionan lo de la iglesia también. Todo lo cuestionan. Preguntan dónde está Dios. Ande ellos saben dónde está Dios. Yo nunca he perdido su lugar. Dios siempre ha estado ahí. En mi caso, yo analicé esa misma parábola que Dios me había dado y yo entendí de que sí, en verdad era de lo que vuelve, porque comencé a analizarme en estos días y me di cuenta de que sí estoy visitando, posterior a tiempos atrás, que estoy visitando más la iglesia. Y me di cuenta de que sí me quiero acercar, a diferencia de otros amigos míos descarriados, que incluso hasta como conozco su situación, lo impulso, le doy el empujón y le digo, ¿qué es lo que es fulano? Te voy a pasar a buscar hoy, vamos para la iglesia. Me rechazan total. Y lo más que me duele, muchas veces me rechazan con suma arrogancia. Me dice, yo no voy para allá. No es siquiera que te dicen, no, mira, no voy a poder ir porque voy a salir con la novia mía. No, nada de eso. Me dice, no voy por ahí. Muestran su rebeldía, su odio. Bien, señores, hemos llegado ya a la parte final. Creo que hay más situaciones que pasa un descarriado. Quiero que usted ponga ahí en la bandeja de comentarios si le gustaría escuchar la parte 2. Creo que hay más situaciones, Moisés, que podemos darle a entender. Muchísimo. ¿Verdad? Entonces creo que hay una parte 2, pero esa parte 2 se dará si usted la pone ahí en la bandeja de comentarios y nos puede decir si le gustaría seguir escuchando lo que pasa en un descarriado. Te hablo tu amigo y hermano evangelista por gracia y misericordia, Juan Manuel Tineo, y le instamos a cada descarriado que vengan a casa de su Señor. Le instamos a que no sigan sufriendo ni viviendo esa vida de martirio y soledad que viven. Dios te bendiga. Suscríbete a nuestro canal. Somos Defensa Pentecostal. Maranata. Shalom.